Dentro del campo de las ciencias de la salud, las hepatitis virales se han convertido en un arma de doble filo para el médico, el odontólogo, la enfermera, el bioquímico, la laboratorista y cualquiera que sea del área de la salud. ¿Por qué razón? Porque muchas de ellas, de estas hepatitis virales, se transmiten por sangre y cualquier cirugía, cualquier contacto con ellas, ¿no es cierto? O un accidente laboratorial nos puede llevar a mejor vida o a peor vida y dejamos de existir. Cuando nos referimos a las hepatitis virales, tenemos que tomar en cuenta algunas otras características. Por ejemplo, tenemos que comenzar hablando de su definición. Y de acuerdo al Manual Washington de Especialidades Clínicas de Enfermedades Infecciosas, dice que es una infección sistémica que afecta principalmente el hígado, por lo tanto son hepatotropas. ¿Eso qué quiere decir? Que que las que los virus van a tener células blanco donde van a proceder a replicarse y eso van a ser las células hepáticas. Al principio la sintomatología es como cualquier otra virosis, ¿no? Donde la mayoría es asintomático. Entonces, como todos sabemos que una hepatitis termina con ictericia o comienza con ictericia, entonces antes de la ictericia tenemos la fase preictérica, que es una infección como cualquier otra virosis que va a tener fiebre, cefalea, mialgias, dolores musculares, náuseas y o vómitos, diarrea, fatiga, que son síntomas inespecíficos por los cuales cualquiera puede pasar esto y no va a saber nunca que tiene una hepatitis viral. Pero si bien hay un 80% que es asintomático, después de la fase preictérica viene la fase ictérica, donde ya el paciente manifiesta color amarillento de piel y mucosas y de escleras de los ojos, ictericia con hepatomegalia, agrandamiento del hígado por debajo del desborde costal, eso ya es hepatomegalia. Entonces, ¿cómo se clasifica las hepatitis? Revisando algunos textos, la hepatitis, ¿no? Hay las tóxicas secundarias que se refieren, por ejemplo, a una hepatitis alcohólica, ¿no? Aquellos bebedores constitucionarios, también secundaria a fármacos, por ahí te quieres suicidar y te tomas todo el paracetamol de tu casa, pues lo único que vas a conseguir es una hepatitis, como también algunas personas más sensibles con las hepatitis químicas por algunos jugos o dulces que tienen muchos edulcorantes, muchos saborizantes y que puede causarle también este tipo de infección. Pero nosotros hablamos de las hepatitis virales secundarias que se refieren a otros virus, ¿no? Que también pueden producir hepatitis. Por ejemplo, adenovirus, citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, de ahí viene el nombre, que también pueden producir hepatitis. Pero nosotros nos vamos a referir específicamente a unos 5 o 7 virus que son los más conocidos de las hepatitis. Por ejemplo, por aquí está el virus de la hepatitis A, que es icosaédrico sin envoltura, el hepatitis B, icosaédrico con envoltura. Luego tenemos la hepatitis D, que antes era considerado una partícula, pero es un virus, ¿no es cierto? También, ¿no? El de la A es ARN, el B es ADN, el D de dedo es ARN, igual que el C, ¿no es cierto? Que también es ARN con envoltura, y finalmente el virus de la hepatitis E, ¿no es cierto? Que es sin envoltura. Entonces, nosotros vamos a referir a B, C, D, E, que son los virus de importancia que tenemos que ver. Comenzando con el virus de la hepatitis A, ¿no? Que es de la familia de los picornavirus, es un hepatovirus que es ARN y que su transmisión es fecal oral. Eso quiere decir que uno al defecar va a eliminar el virus y va a contaminar por mala higiene alimentos, y cuando uno coma esos alimentos con virus se va a contaminar y le va a dar una hepatitis que la mayoría de los niños, los jóvenes, los adultos, casi la mayoría de la población ha tenido este tipo de hepatitis viral, que es la A,
que es la hepatitis infecciosa. Luego viene el virus de la hepatitis B, ¿no? Y se llama A, B, C, porque primero se ha descubierto el A, después el B, después el C, y de ahí vienen los nombres. Entonces, el de la B es un hepatnavirus, es un ortohepatnavirus, y es el único que es ADN, es icosaédrico, ¿no es cierto? Y lo más importante, se puede transmitir sexualmente, ¿no? Relaciones sexuales sin protección, de forma percutánea, transcutánea, esto es a través de fluidos de sangre, por un pinchazo de una aguja, un corte, una cirugía, y la peor, la temida, la transmisión vertical de la madre al niño, por lo tanto es congénita. En la infección congénita es cuando la madre está infectada con el virus de la hepatitis B y luego traspasa al niño el virus y el niño, ¿no es cierto?, al nacer va a tener un deterioro respiratorio, va a tener neutropenia, disminución de los neutrófilos, va a tener un aspecto séptico, infectado, o sea, le va a faltar aire, apnea, bradicardia, su pulso va a estar bajo, va a estar pálido y con una gran distensión abdominal por la hepatomegalia, ¿no? Y además, si es que nace no con tantos síntomas, porque dependerá del trimestre del embarazo, entonces también la madre le puede traspasar con la leche materna el virus de la hepatitis B. Estos niños, como pueden ver en la diapositiva, van a nacer totalmente pálidos, o sea, perdón, histéricos, ¿no es cierto? Que eso ya es, ¿no es cierto?, una enfermedad congénita grave y algunos llegan a sobrevivir, pero la mayoría fallece por la hepatomegalia y por la falta de defensas de los mismos. Luego viene el virus de la hepatitis C, que es un flavivirus del género Hepacivirus, que es el más pequeño de todos, 50 nanómetros, tiene una envoltura y es también ARN como el resto de la mayoría de los virus. Y luego viene el de la hepatitis D, que en un principio era considerado el agente delta o la partícula delta. Es un virus incompleto, por lo tanto, la única manera de infectar es con coinfección. Necesita al virus de la hepatitis B para infectar. El virus de la hepatitis A es de transmisión fecal oral. El B hemos visto que es de transmisión sanguínea, sexual y vertical. El virus de la hepatitis C también es sanguínea, también es sanguínea, ¿no es cierto? Es transcutánea y también es sexual. Y el virus de la hepatitis B también es sanguínea y también es sexual, sangre, semen, el B, sangre, semen, ¿no? El C, sangre, semen y el D, sangre, semen. Entonces, el gran problema, lo único de este virus es que para infectar necesita que esté el paciente con virus de la hepatitis B. Por lo tanto, si tú te infectas con virus de la hepatitis D y nada más, no pasa nada. Pero si tú estás cursando hepatitis por el virus B, de la hepatitis viral B, entonces, y te infectas con el D por mala suerte o por cochinín, entonces ahí te termina de matar y el paciente tiene una muerte fulminante. Finalmente, el virus de la hepatitis E, que es un virus más bien asiático, ¿no? Que ya llegó a México, es un virus asiático, ¿no es cierto? Donde también es de transmisión fecal oral como el A. Entonces, el A y el E son de transmisión fecal oral y los más peligrosos para el rubro que estamos trabajando, ¿no? Como futuros profesionales de la salud, es el B, el B, el C y el D. Entonces, si los pacientes están portando esto, nos pueden contaminar. Por eso debemos tener las reglas de bioseguridad bien claras. Este es un cuadro que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, dónde se encuentran las hepatitis virales, ¿no? Está de la A a la E, pero además se han descubierto la F y la G. Entonces, la A es fecal oral, igual que la E, fecal oral, ¿no? Las del medio, B, C, D, es parenteral, las tres por sangre, también sexual, las tres, y vertical solamente la B, ¿no? Todos son virus ARN, estamos viendo de la A a la E, y el B solamente es ADN. ¿Sí? Y el que produce hepatitis aguda generalmente es el de la hepatitis A, que es la infecciosa,
y el resto lleva a la cronicidad. Entonces, los tres son de los más crónicos, ¿no? El B, el C y el D, ¿no? Lamentablemente, el D actúa en coinfección con el B y ayuda a que los pacientes fallezcan. Si hablamos de hepatitis fulminante, ¿no es cierto? Se incrementa la B por la coinfección de la D y por lo tanto, por sí sola no mata, pero en coinfección con el B es fulminante. El periodo de incubación de la B es el más largo de todos, ¿no es cierto? Acá dice de 30 a 180 días, pero en realidad llega hasta los 240 días. Es el más largo de los periodos de incubación, ¿no es cierto? Y le sigue obviamente el D, ¿no es cierto? Porque puede venir en coinfección. El que tiene más corto es el de la hepatitis A, ¿no es cierto? Con un promedio de 28 días, de un mes aproximadamente. Los que tienen vacunas en nuestro medio, en Bolivia, es el B, que tiene una vacuna que se da en la pentavalente a los niños al segundo, cuarto y sexto mes, ¿no? Y la cuarta dosis es al año y medio y la quinta dosis es a los 4 años. Entonces son 5 dosis de la pentavalente. Y esta pentavalente, ¿no? Va a proteger contra la hepatitis B en los menores, pero cuando vamos nosotros al hospital y tenemos contacto en la clínica odontológica con pacientes con sangre, hacemos cirugías, debemos estar vacunados contra la hepatitis B y eso ya para los adultos son 3 dosis que se deben hacer colocar en el servicio de enfermería de la Facultad de Medicina. Es gratuito y eso nos va a proteger contra cualquier problema o accidente o pinchazo con sangre del paciente que por ahí esté infectado. La hepatitis A no tiene vacuna en Bolivia, sí tiene vacuna en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, los pacientes que llegan de Estados Unidos o de Europa y que van a venir a América Latina, necesariamente tienen que ser vacunados contra la hepatitis A, porque la hepatitis A es la fecal oral, la infecciosa. Entonces, si no se lava las manos la cocinera, la que vende pollos, la que vende salteñas, y uno come, se puede infectar con hepatitis A, que es la más común. Lo bueno es de que si una vez te has infectado, ya tienes inmunidad y nunca más te vas a infectar. Aumentamos la F y la G, y la F es ADN y la G es ARN. La F es fecal oral y la G es parenteral, para que se den cuenta que esto sigue creciendo. Este es otro cuadro donde vamos a ver las familias y los géneros. Les voy a pedir que por favor aprendan en virología familias y géneros, porque les voy a preguntar eso, ¿no? Si quieres, sí te aprendan, ¿no? Picornavirus, hepatovirus, hepatnavirus, ortopatnavirus, flavivirus, hepacivirus, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Y aquí pueden ver qué genoma tiene, el único ADN de los 5, ¿no es cierto? Fecal oral, parenteral, sexual y este es el único vertical, ¿no? Y quienes producen cáncer, tanto la B como la C, ¿no? La C es C de crónica, se van a acordar. Si no te mueres a la semana, te mueres de a poco con un cáncer de vías biliares intrahepáticas, al igual que el virus de la hepatitis B. Entonces son fatales estos virus. Yo prefiero enfermarme de VIH a enfermarme con hepatitis B. Ya van a ver por qué. Algo de historia, tenemos que ver que McCallum fue el que descubrió el año 47 al virus de la hepatitis A y posteriormente al virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? Y eso fue algo histórico. Pero se conoce más al virus de la hepatitis B gracias a Bloomberg, que en 1965 estaba analizando la sangre de pacientes con leucemia y en un paciente de origen australiano encuentra un antígeno diferente, el antígeno de superficie S de la hepatitis B. Y eso, con eso él puede realizar otros estudios para hacer el diagnóstico diferencial del virus de la hepatitis B con el A, ¿no es cierto? Y también sirve para hacer la vacuna a partir de este antígeno. Entonces, gracias a esos logros que ha hecho Bloomberg, recibe, ¿no es cierto?, 11 años después, el Premio Nobel de Medicina. Samuel Bloomberg, un norteamericano,
que nació en 1925 y lamentablemente ya nos dejó el 2011, estudió medicina y también estudió bioquímica, entonces tenía las dos especialidades, ¿no? Y trabajó con varios médicos en Estados Unidos y en Inglaterra, después se fue al Instituto Nacional de Salud. ¿No? El nacimiento de Bloomberg es el 28 de julio y el 28 de julio, en honor a Bloomberg, se recuerda el Día Mundial contra la Hepatitis, ¿no? Para conmemorar en su aniversario natal y recordar a Bloomberg, ¿no es cierto? Y recordar que tenemos que atacar a la hepatitis, ¿no es cierto?, de todos los tipos. ¿No es cierto? Samuel Bloomberg, ¿no es cierto?, identifica este antígeno y gracias a eso puede, ¿no es cierto?, darse lujo de preparar posteriormente una vacuna y hacer un diagnóstico laboratorial, que es el diagnóstico más difícil para interpretar en la parte y para hacer en la parte laboratorial. Aquí está en la fotografía recibiendo del rey de Suecia, ¿no es cierto?, el Premio Nobel de Medicina. ¿No? Después ha estudiado, le han llevado a un instituto de cáncer porque él relaciona la hepatitis B con el cáncer y luego termina sus días, ¿no es cierto?, siendo miembro del Instituto de Astrobiología, ¿no?, dedicada a estudiar el origen y evolución de la vida en el universo. Era un hombre tan brillante que dio su vida a la ciencia. Este es el artículo, una paginita, ¿no es cierto?, del nuevo antígeno que él había descubierto en un niño que tenía Down, que era australiano, y ahí determina el antígeno S. Y de esa manera, gracias al antígeno S, que es el antígeno de superficie, se puede realizar muchas cosas. ¿Y cómo es el diagnóstico laboratorial? Gracias a Bloomberg. En el diagnóstico laboratorial lo que él descubre es el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Pero además, después de eso, se descubre que había un segundo antígeno de superficie, perdón, ya no de superficie, sino del core, de la parte del centro del virus. Y luego un tercer antígeno, que es el antígeno de la envoltura de la hepatitis B. Entonces son tres antígenos que se determinan, que son los marcadores biológicos para poder diagnosticar hepatitis B. El antígeno de superficie, el antígeno del core y el antígeno de la envoltura. Junto con esos tres marcadores, tres más, ¿no? Aparte del antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? Este es el antígeno core, anticuerpos contra anticuerpos contra la IgM del core, IgG del core, y, ¿no es cierto?, ya van tres, y ya van tres, y el siguiente, ¿no es cierto?, es el anticuerpo contra los antígenos de la envoltura de la hepatitis B. Entonces tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B, antígeno del core y antígeno de la envoltura de la hepatitis B3, más anticuerpos del antígeno de superficie, anticuerpos de la IgM del core, de la IgG del core y anticuerpos del antígeno de la envoltura. Todos estos son marcadores serológicos que nos van a permitir hacer un diagnóstico, lo más difícil que hay en la parte de microbiología. Entonces, con este cuadro referencial, uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, cuando el laboratorio te manda resultados. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un paciente que le da ictericia, le hago hacer un laboratorio y solamente me da positivo el antígeno de superficie de la hepatitis B? Si solamente me da positivo el antígeno de la superficie de la hepatitis B, quiere decir que al paciente lo habíamos vacunado y ha hecho esa reacción, entonces no está enfermo, ¿no? Quiero saber si mi paciente tiene hepatitis aguda o crónica. Entonces tienen que estar elevados, por ejemplo, en la hepatitis crónica, el antígeno de la envoltura, el antígeno de superficie, más el antígeno de los anticuerpos del antígeno del core. Entonces, si están elevados los tres, quiere decir que tiene hepatitis crónica. En la aguda, menos el anticuerpo
del antígeno core, menos. Eso es lo que se tiene que saber para un diagnóstico de hepatitis B, ¿no? Entonces, el 2010 deciden que este día sea el Día Mundial de la Hepatitis Viral, porque hasta el 2009 más de 91 países miembros de las Naciones Unidas habían sido vacunados contra la hepatitis B y más del 70% de los recién nacidos también habían sido vacunados. Eso es un gran logro. Las Américas tienen la mayor cobertura de vacunación, más del 90%, excepto Haití, que está condenado a morir, ¿no es cierto?, en el olvido. ¿No? Este Día Mundial es para garantizar la seguridad y la disponibilidad de la calidad de la sangre y los derivados, por ejemplo, las transfusiones, ¿no? Y lo que se quiere es, recordando este Día Mundial de la Hepatitis Viral, es mejorar la seguridad de las inyecciones. Cuando uno coloca el capuchón de la jeringa, ya han aprendido que se debe hacer con una sola mano, no con dos manos. Con una sola mano se ensarta y se cierra. Si haces con dos manos, te puedes pinchar y ahí viene la probable hepatitis u otras enfermedades transmitidas por sangre. También lo que se dona sangre tiene un correspondiente tratamiento, un diagnóstico de diferentes enfermedades, Chagas, VIH, hepatitis, rubiola, y la seguridad de la sangre en las transfusiones es gracias a que se puede hacer este diagnóstico, especialmente de hepatitis B. Y la seguridad de las inmunizaciones para que la gente esté protegida de esta enfermedad. Nuestro propósito es prevenir y controlar la hepatitis viral cada 28, ¿no es cierto?, de julio, que deberían todos los estudiantes del área de la salud hacer, ¿no es cierto?, unas actividades recordando esto, ¿no? Y obviamente que todo va a depender de las políticas del gobierno. Esto es un mapa para que veas, ¿no es cierto?, cómo está distribuida la hepatitis en todo el mundo, ¿no es cierto? Y en el segundo gráfico, que es la mitad, puedes ver, ¿no es cierto?, que en las Américas hay una mayor prevalencia de las hepatitis, por ejemplo, C, que están comenzando a aumentar. Antes era la B y ahora está la C de moda, ¿no es cierto? En Europa también la C es la más peligrosa porque da también una hepatitis crónica y si no te mueres ese rato, te mueres con cáncer después. C de crónico, C de cáncer, ¿no? Y en África lo mismo y todo el mundo está fregado con todo lo que es la hepatitis. ¿Cómo se previene la hepatitis A? Lavado de manos, lavado de frutas y verduras, porque como es la hepatitis infecciosa de transmisión fecal oral, por lo tanto lo que tú tienes que hacer es lavarte las manos después de utilizar el baño y lavar los alimentos, desinfectar el agua, ¿no es cierto?, para evitar la hepatitis A. Los que vienen de Europa y de Estados Unidos se deben vacunar. Y la hepatitis B y C, que son las de transmisión sexual, uso de condón, esas son las relaciones seguras para evitar, ¿no es cierto? Tener la vacuna contra la hepatitis B es importante para todos los del área de la salud. Tener cuidado con los tatuajes, porque si tienes que hacer tatuajes con agujas contaminadas, puede ser que de otro paciente tengas una aguja contaminada, ya sea hepatitis B o C, y te lleve a la tumba. Evitar el contacto con la sangre infectada, no debemos pincharnos y debemos utilizar como ahora con el coronavirus tienen tantos equipos de protección, así deben atender a su paciente normalmente. ¿Para qué? Para evitar la sangre, no por el coronavirus, por la hepatitis B. Y el 1 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Hepatitis C. ¿Y por qué mencionamos a la hepatitis C, que es de la hepatitis crónica, la que da cáncer, otra de las temidas? ¿Por qué? Porque recientemente el Premio Nobel de Medicina de este año, del 2020, ha sido otorgado a este trío de un británico y dos estadounidenses que han sido los que han descubierto el virus de la hepatitis C. Entonces, gracias a ellos, tenemos otro de los virus que se puede controlar solamente con esas medidas básicas de protección. Evitar el contacto con sangre, relaciones sexuales controladas y con preservativo, ¿no es cierto? Y vacunarse contra la hepatitis B, que también nos va a dar. Y de la C no tiene vacuna, pero
podemos evitar el contacto con la sangre, las heridas, ¿no es cierto?, los pinchazos, y eso nos va a prolongar la vida. Gracias.